Buenas tardes, yo soy el doctor Marco Antonio López Butrón. Tuve el privilegio de estar como director en el hospital de psiquiatría más importante del país, que es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. También tuve la oportunidad de presidir la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el año 2002-2003. Hoy estoy con ustedes porque he recibido la invitación para participar dando esta plática que considero de la mayor relevancia. Es hablar de la depresión, que como ustedes saben es un problema de salud, y desde aquí, desde el título quiero enfatizar, es un problema de salud global, es un problema de salud en nuestro país y en todo el mundo, y debemos considerarlo como tal. A través de las próximas diapositivas y de la propia conferencia que ahora daremos, veremos algunos aspectos relevantes e importantes, trascendentes de este padecimiento que espero que sean de su máximo interés. Hablar de la depresión. Bueno, desde siempre hemos dicho que la depresión es un trastorno de los afectos que ha acompañado al ser humano prácticamente desde el inicio de su historia. Hoy por hoy tenemos mucho más información a propósito de este padecimiento. Sabemos que es una enfermedad crónica, sabemos que sí, en realidad afecta esencialmente a los afectos, pero cada vez más nos queda claro que también tiene múltiples manifestaciones que incluyen muchos síntomas físicos, muchos síntomas dolorosos, y ahora estamos enfatizando también que es un padecimiento que afecta el pensamiento. Es importante también señalar que es un padecimiento que nos puede afectar en cualquier momento de nuestra vida, desde la niñez hasta la adultez, y que afecta predominantemente a las mujeres. Vamos entonces a hablar de este padecimiento, de la depresión. Pero ¿es un padecimiento frecuente? ¿Es un padecimiento que ustedes van a ver con regularidad en su consulta? Seguro que sí. Vean los datos que les estamos presentando. La depresión tiene una alta prevalencia que va desde el 5 hasta el 11%. Recordemos que es un padecimiento que afecta en una relación 2:1 más a las mujeres. Por otro lado, recordemos también que tiene una enorme tendencia a recurrir, es decir, es un padecimiento que se va a presentar una y otra vez. Si yo tuve un cuadro depresivo, tengo un 50% de probabilidades de tener otro. Y si yo tengo un tercer cuadro depresivo, la probabilidad de que siga teniendo cuadros de depresión se va hasta un 90%. Por eso es que les digo que consideramos a la depresión un padecimiento crónico. Es importante esto, sí, porque en el tratamiento entonces debemos de considerar que tendrá que ser a largo plazo. Por otro lado, como la parte extrema de la depresión, recordemos que aparece el pensamiento, la ideación y el intento suicida. Recordemos, un 20% de los pacientes con depresión van a tener ideación suicida. Es importante también señalar que, y lo sabemos porque está escrito y reportado, todavía hoy en el mundo, en nuestro país en particular, existe un enorme número de personas con depresión que no reciben la atención que deberían. Hay muchos factores que influyen en esta circunstancia: los prejuicios, la desinformación, y en esta tabla les estamos señalando cómo hay algunos factores que influyen y que tienen que ver con la percepción que tiene la población a propósito de la enfermedad mental. Es decir, por ejemplo, fíjense cómo aquí el 71% de las personas consideran que la enfermedad mental es una debilidad de la persona. Un 65%, y esto es bien interesante, considera que la enfermedad mental se debe a unos malos padres. Es decir, si yo tuve unos padres que no cumplieron adecuadamente su rol, es probable, en un 65% dicen que yo tenga una enfermedad mental. Ahora, en algunos casos el asunto es todavía más grave y delicado, porque consideran que quien padece una enfermedad mental es responsable
de esa enfermedad y que está en sus manos quitársela. Por eso con tanta frecuencia escuchamos que la gente llega con el paciente ansioso, con el paciente deprimido y le dice, ándale, échale ganas. Esto, recordemos, no es así. Existe también un alto porcentaje de personas que consideran que enfermamos de la mente porque hemos llevado una vida de pecado. Es decir, la enfermedad mental todavía está muy ligada a creencias religiosas. Solo un 10% de la población consideró a la depresión como una enfermedad del cerebro, de la mente, ¿sí? Y que era susceptible de una atención desde este punto de vista, del punto de vista biológico, del punto de vista médico. Pero afortunadamente hoy tenemos ya datos duros para saber con qué frecuencia y cuáles son los padecimientos de los que más enfermamos los mexicanos desde el punto de vista de la salud mental. En el año de 2003, la doctora María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, publicó por primera vez las estadísticas de prevalencia de la enfermedad mental y uso de los servicios de salud mental en nuestro país. Y a través de esto podemos encontrar estos datos que estamos viendo en la diapositiva. Fíjense, casi un tercio de los varones que vemos en las barras azules, podemos padecer en algún momento de nuestra vida una enfermedad mental. ¿Cuáles? Los varones nos vamos a enfermar primordialmente por consumo de sustancias, alcohol y tabaco. Y otra enfermedad de alta prevalencia en varones son los trastornos de conducta. A diferencia de las mujeres van a padecer primordialmente dos padecimientos: trastornos por ansiedad y trastornos del afecto, es decir, depresiones. Estas son las enfermedades de las cuales más nos enfermamos los mexicanos. ¿Y cómo se distribuye la depresión a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Fíjense qué interesante en este mapa de nuestra República Mexicana. Lo primero que vamos a observar, señalados por estas estrellas rojas, es la alta prevalencia de trastornos de los afectos en las llamadas grandes ciudades o áreas conurbadas. En estos lugares, el porcentaje de depresión es hasta del 10.4%. Esto incluye Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Otro dato importante de señalar en esta diapositiva es el bajo porcentaje de depresión que encontramos en esta área señalada como sureste, donde vemos que el porcentaje es de 5.7, casi la mitad de lo que encontramos en otras áreas. Llama la atención el bajo porcentaje, pero también llama la atención si recordamos que es precisamente en esta área de la República, que incluye Campeche, la península, Chiapas, Tabasco, es el área donde encontramos la mayor tasa de suicidios en nuestro país. Entonces, hay menos depresión, pero al parecer es depresión más grave que lleva a más pacientes a cometer suicidio. Cada vez es más común que nosotros escuchemos un término que se refiere a la carga de las enfermedades. Es decir, investigadores han ideado parámetros, indicadores, para medir qué tanto una enfermedad va a afectar a un grupo de población. Entonces, hoy tenemos indicadores como AVISA, que son años de vida saludable perdidos, o años vividos con discapacidad, o años perdidos por muerte prematura. En esta diapositiva podemos ver cómo el grupo de población de mujeres en nuestro país, de los 15 a los 49 años, cuáles son las enfermedades que les causan mayor discapacidad. Vemos con claridad que hay dos padecimientos que encabezan esta lista, que es la depresión y la lumbalgia. Un altísimo porcentaje de mujeres en nuestro país, en este grupo de edad tan importante,
que nos requiere muchísima actividad, muchísimo compromiso, se ven afectadas por estas patologías. Luego, entonces, siempre debemos de estar muy atentos en este grupo con las mujeres para poder ayudarlas a un rápido diagnóstico y un buen tratamiento para que no vivan y no pierdan años con discapacidad. Esta diapositiva me interesa mucho enfatizarla, porque en ella podemos ver otra vez el grupo de población de los 15 a los 49 años, incluidos mujeres y varones, e incluidos no solo los años de vida perdidos por discapacidad, sino también los años perdidos por muerte prematura. Y veamos cuáles son las listas, las enfermedades que aparecen en esta lista y que son los padecimientos que nos están matando y que nos están haciendo vivir con discapacidad. Primer lugar, otra vez, depresión. Segundo lugar, otros trastornos musculoesqueléticos. Tercer lugar, qué interesante, hay que anotarlo, hay que enfatizarlo, diabetes. Y aparece aquí, en esta lista de los primeros 10 padecimientos, la enfermedad renal crónica. Es decir, al parecer, tenemos que tener muchísimo cuidado en la salud mental y la manera de alimentarnos y la vida sedentaria o no que pudiéramos estar llevando, porque son los padecimientos que se están convirtiendo en un problema de salud global en nuestro país. Aquí sí es en nuestro país, porque hay otros muchos países donde la diabetes no ocupa este lugar preponderante. Con esta tabla terminamos este aspecto tan importante de la carga de la enfermedad, en específico, en esta ocasión, de la depresión. Y este estudio es importante porque nos compara con otros países. ¿Qué está pasando en nuestro país y qué está pasando en otros? Miren, aquí vemos cómo hay un estudio publicado por la OMS, donde participaron prácticamente todos los países de Latinoamérica, pero también participaron países como China y como Estados Unidos. Vemos entonces en esta lámina cuáles son las enfermedades que están causando mayor discapacidad en el mundo. En el 1, 2, 3 de nuestro país vamos a encontrar a la lumbalgia, a la depresión y en tercer lugar a la diabetes. Si se fijan, compartimos con los otros países el 1, 2, que es lumbalgia o depresión. Se alterna en unos o en otros, pero esos dos son los padecimientos que encabezan en todos los países la lista de enfermedades que discapacitan. Sin embargo, la gran diferencia nuestra con el resto del mundo es este tercer lugar, que es la diabetes en nuestro país. Por cierto, aquí ya en el 10º lugar se incorpora el consumo de sustancias que afecta de manera significativa a nuestra población. Vamos a hablar ahora del suicidio. Si estamos hablando de la depresión, debemos de recordar que la situación extrema de una depresión es el pensamiento, la ideación, la planeación y la consumación del suicidio. Es nuestra obligación, es nuestra tarea como médicos tratar de evitar que esto ocurra. Y aquí tenemos unos datos por demás interesantes. Bueno, les voy a dar primero la buena noticia. Como verán, en esta diapositiva publicada también por la Organización Mundial de la Salud en el 2009, vemos los países que tienen una alta tasa de mortalidad por suicidio. Y entonces la vemos señalada en rojo. Vemos que hay mucho más suicidios en países como Japón, como Ucrania, como Bélgica, incluso como Francia. Hay un grupo intermedio donde hay suicidios, pero no en un número tan elevado, que podrían ser países como Alemania, Holanda, China, los Estados Unidos. Y luego hay los países con un número, llamémosle así, bajo de suicidios.
donde encontramos países como España, Israel, Colombia, y fíjense, la buena noticia es México, que es de los países incluidos en este mapa, el que tiene una tasa menor de suicidios con 4.1. Esa es la buena noticia. Sin embargo, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva que aún con esta buena noticia sí tenemos que preocuparnos. Vamos a ver por qué. Decíamos que la buena noticia es que tenemos una tasa baja de suicidios, de muertes por suicidio en nuestro país. Pero la mala noticia es que, como vemos en esta lámina, que mide las muertes por suicidio desde 1970 hasta prácticamente 2013, vemos cómo los suicidios en nuestro país se han incrementado. En el grupo de mujeres, que es la línea amarilla que vemos en la parte baja de esta diapositiva, vemos cómo ellas arrancaron en 1970 con una tasa de 0.5 y a través de los años se ha incrementado, cierto, pero de manera muy moderada, al punto tal que en 2013 encontramos la tasa de mortalidad en 1.4. Sin embargo, el crecimiento importante del suicidio y de la muerte por suicidio en nuestro país lo hemos dado los varones. Si vemos, arrancamos en el 70 con un poquito abajo de una tasa de 2 por 100,000 y se ha elevado todos los años de tal manera que ha alcanzado casi el 6 de tasa de muertes por suicidio. Esto lo que nos señala es que si bien en nuestro país las mujeres se deprimen más, se suicidan menos. ¿Por qué? Porque en las mujeres la depresión suele ser leve o moderada, a diferencia del varón, donde con mayor frecuencia vamos a encontrar depresiones graves. ¿Cuáles son los métodos que más comúnmente utilizamos los mexicanos para cometer suicidio? Fíjense, aquí encontramos en la primera barra a los hombres. Casi el 80% de los varones van a utilizar el ahorcamiento como método para el suicidio. Y casi siempre es un suicidio que ocurre en casa. El segundo método para suicidarse de los varones en nuestro país es el arma de fuego. Es decir, el varón decide morir y toma métodos mucho más violentos, mucho más efectivos, por así decirlo, para consumar el suicidio. En la segunda barra vemos qué pasa con las mujeres. En las mujeres también es el ahorcamiento el método más utilizado, pero en menor proporción, con un 70% prácticamente. Y el segundo método es el envenenamiento. Las mujeres con mucho más frecuencia utilizan medicamentos comúnmente u otras sustancias para cometer el suicidio. También en nuestro país y tanto en hombres como en mujeres, pero ya en un método que no alcanza un porcentaje alto, es aventarse de las alturas. Estos métodos son los más utilizados tanto por hombres como por mujeres. En esta lámina vamos a ver la prevalencia de intento de suicidio tanto en población adolescente como en población adulta y tanto a lo largo de la vida como en los últimos 12 meses. Aquí lo que vamos a encontrar y señalar y enfatizar es que es el grupo de población joven que va de los 12 a los 17 años, el que va a cometer con mayor frecuencia intento de suicidio. Y
por supuesto, van a ser las mujeres las que lo van a intentar con mayor frecuencia. Recordemos, en todo el mundo, quien más intenta cometer suicidio son las mujeres en una relación 4-1. Por 4 intentos se logra una consumación. En cambio, los varones lo intentamos menos, pero lo logramos más. El único país donde el suicidio ocurre con mayor frecuencia en mujeres es China. Pero en el resto del mundo, y en México, como vemos en esta lámina, quien mayor ocasiones lo intenta son las mujeres, y en particular las mujeres jóvenes. ¿Qué hace una persona en nuestro país cuando intenta un suicidio? Fíjense, nos hemos referido por muchas ocasiones al alarmante dato de que en nuestro país una persona que padece depresión y que inicia sus síntomas, en la mayoría o en promedio tarda 14 años en llegar con el profesional de la salud que le va a hacer un diagnóstico y que le va a dar el tratamiento adecuado. Pues si ese dato nos alarma, veamos los datos de esta diapositiva, que qué es lo que hace la población cuando comete un intento de suicidio. Fíjense, en la población joven, solamente el 12% de la gente que hizo este intento va a acudir con un médico para recibir atención y resolver su problemática. Es bajísimo este porcentaje y debería de preocuparnos, porque muchas de estas personas acuden con gente no profesional y en muchas ocasiones, por supuesto, no resuelven nada. Un poco mayor el porcentaje de adultos que cometieron intento de suicidio van a recibir atención por parte del grupo médico. Este porcentaje se eleva hasta 36.5%. Sin embargo, pues por supuesto quisiéramos que fuera mucho más elevado este porcentaje, porque es gente que si bien no logró morir, que era su intento, su deseo, pues va a quedar muchas veces con daños tanto físicos como psicológicos que deben de atenderse. Y si no es con un profesional de la salud, difícilmente van a lograr esta situación. Y hemos visto cómo la depresión, a través de sus síntomas, va a ser una enfermedad que nos quita calidad de vida, que nos va a afectar en nuestra vida cotidiana, que nos va a quitar años de vida saludable, que nos va a llevar en algunas ocasiones a muertes prematuras, que si no la atendemos y estamos en el estado extremo, podemos intentar y morir por suicidio. Pero solo de esa manera afecta la depresión. No. La verdad es que la depresión nos puede afectar en casi todos los aspectos importantes de nuestra vida. ¿Cómo qué? Va a interferir en nuestras relaciones interpersonales, porque nos va a tener aislados, apáticos. Va a interferir en nuestro rendimiento académico o laboral. Es alto el porcentaje de personas que pierden sus trabajos por estar deprimidos. Y va a afectar en nuestra economía. Si nosotros no estamos saludables, si estamos deprimidos, no vamos a poder trabajar bien, no vamos a poder desarrollar adecuadamente nuestras actividades. Hay un término acuñado recientemente que se refiere al ausentismo presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos deprimidos, muchas veces podemos ir al trabajo, pero no vamos a rendir lo que deberíamos, lo que podríamos. Y esto va a afectar tanto a la empresa para la que nos hemos contratado como a nuestro propio desarrollo. Es decir, la depresión nos va a afectar a nivel de relaciones personales, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel económico. Por tanto, debemos de atender este padecimiento. ¿Cuál es el impacto económico que tiene la depresión en nuestra vida? Pues como vemos en esta diapositiva es muy alto. Y es muy alto para nosotros como personas
pero es también muy alto para el lugar que nos emplea y es muy alto para los sistemas de salud. Aquí vemos cuál fue el costo de la depresión en un estudio que se hizo en 1990 en Estados Unidos y se dice que hay un estimado de 43.7 billones de dólares como costo de la depresión. Ahora, este costo lo vamos a dividir en dos aspectos muy importantes, los costos directos y los costos indirectos. ¿Qué quiere decir los costos directos? Bueno, la depresión tiene un costo directo porque si yo enfermo voy a tener que ir al doctor y eso me va a costar, a lo mejor me hospitalizan y eso me va a costar, tendré que tomar medicamentos y eso va a tener un costo. Sin embargo, el mayor costo de la enfermedad no va a estar dado por estas circunstancias de costos directos, sino va a estar dado por lo que llamamos los costos indirectos. Dice aquí que un porcentaje alto del impacto económico lo da la mortalidad, es decir, la gente que muere por la depresión y que ya no pudo desempeñar y realizar y llevar a cabo sus proyectos económicos. También hay un alto impacto por baja de la productividad, es decir, si yo estoy enfermo, no voy a producir lo que yo debería y eso va a llevar a un costo y a una disminución de mi capacidad laboral. Y finalmente, el costo que da el ausentismo. Muchos de los pacientes con depresión y debido a sus síntomas, particularmente la falta de energía, el no poder dormir, la anedonia, los problemas cognitivos, no pueden acudir a sus trabajos y se ausentan, no asisten o, como les decía anteriormente, asisten pero no rinden y esto representa un alto impacto en la economía que afecta esta enfermedad depresión. Pero impacta nuestro trabajo, impacta nuestra vida de relación. Pero ¿cómo repercute la depresión en nuestra salud global? Nosotros hemos visto con mucha claridad cómo cuando estamos deprimidos enfermamos de otras muchas cosas. Es común ver cómo el paciente con depresión va a hacer muchos síntomas respiratorios, gástricos, de dolor, particularmente lumbalgias, dolores de cuello, dolores de cabeza. Y vemos entonces cómo el paciente con depresión va a hacer una utilización mucho mayor de los servicios de salud. Va a ser necesario que se le proporcionen y se le realicen también otros muchos estudios de laboratorio y gabinete que, bueno, repercuten en los servicios de salud que tiene que hacer esta erogación. Y como también hemos observado con mucha frecuencia, los pacientes con depresión, su propia percepción de su salud global es muy deteriorada. Enferman de otras muchas cosas, sus tiempos para mejoría de otras patologías se prolongan y cuando son pacientes que tienen que estar internados, también vemos cómo el tiempo de hospitalización se prolonga aumentando costos y disminuyendo calidad de vida. Para cerrar esta presentación y después de estos datos que les he dado, que espero sean de su mayor interés, vamos a hablar un poco de, bueno, hablamos los psiquiatras, y sí lo hacemos y con mucho gusto, de que hemos tenido muchos avances, tanto en la posibilidad de hacer el diagnóstico como de dar tratamientos adecuados, y que hoy por hoy un paciente con depresión debería de ir con su médico, recibir atención y recuperar su salud. Sin embargo, apareció este señalado aquí en rosa estudio Stardy que se llevó a cabo hace apenas una década y que nos dejó muy claro qué es lo que pasa con los tratamientos de la depresión y cuáles son nuestros pendientes, cuáles son los retos que tenemos que resolver. Vimos como si un alto porcentaje de pacientes con su tratamiento antidepresivo tienen mejoría, pero no un tan alto número de pacientes logran la remisión.
Esto con su repercusión de mayor número de recaídas y de cronificación de la patología. Ahora, vemos, como se señala aquí en esta diapositiva, algunos retos que tenemos que resolver. Uno, el del apego. Todavía es muy alto el porcentaje de pacientes que no toma un antidepresivo a la dosis adecuada por el tiempo suficiente. Abandonan el tratamiento antes de lo indicado. 2. La llamada depresión resistente, es decir, enfermos que tienen una depresión, que les damos su antidepresivo a la dosis por el tiempo suficiente y no logramos que remita la patología. Hoy tenemos algunas estrategias para resolver este asunto, sin embargo, todavía es un problema que debemos de profundizar y que debemos de estudiar más para resolverlo. Por supuesto, otro asunto importante es el de los efectos adversos de los medicamentos. ¿Hemos logrado medicamentos efectivos? Sí. ¿Más seguros? Sí. ¿Más tolerables? También. Sin embargo, tenemos algunos aspectos, por ejemplo, el de la disfunción sexual o el del aumento de peso, que repercuten en el paciente y que hacen que en algunas ocasiones abandonen los tratamientos a pesar de la efectividad que estos pudieran estar teniendo. Hoy nos debe quedar claro que nuestra meta debe de ser no la mejoría, debe de ser la remisión. Y si logramos la remisión funcional, tendremos el mayor éxito y verdaderamente estaremos reincorporando a los pacientes no solo a una vida sin síntomas depresivos, sino a una vida de plenitud y de funcionamiento. Con esta lámina, con esta información terminamos. Espero haya sido de su interés y sea muy útil en su práctica cotidiana. Muchas gracias.